Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Catalin Dascalo y para hoy he preparado un nuevo vídeo sobre la germinación. Hoy ha llegado el turno del castaño. En este vídeo mostraré cómo germinar castañas en la arena. Desde mi punto de vista es el método más fácil y efectivo de germinación rápida de castañas. Este método se puede utilizar desde el otoño, justo después de la recolección, durante todo el invierno y hasta el final de la primavera. Los mejores resultados se obtienen inmediatamente después de la recolección. Obtendrás unas castañas germinadas como las que se ven en el vídeo en solo 6-10 días. Os preguntáis algunos por qué uso arena y no otro tipo de sustrato o incluso tierra. La respuesta es muy simple. La arena es la más barata, mantiene bien la humedad y el porcentaje de pudrición es muy pequeño. Por ejemplo, si usamos la tierra directamente que está llena de diferentes tipos de moho, el porcentaje de pudrición sería mucho mayor. Para aquellos que quieren pagar, las alternativas pueden ser la perlita, la lana mineral, el algodón, la fibra de coco y muchas otras. Pero estoy muy contento con la arena. En las imágenes tenemos dos castañas germinadas recientemente por este método. En el segundo plano plantas de castaño de unas pocas semanas. Pero pongamos manos a la obra. Para obtener buenos resultados necesitamos unas castañas frescas y sanas. Lo ideal sería recogerlas con nuestra mano del árbol, pero también se pueden encontrar de buena calidad en los mercados. Compré a estas de un mercado tradicional de frutas. Deben de estar duras cuando las tocamos y tener un color brillante. Usando un poco de agua nos resulta muy fácil descubrir si son buenas. Si se quedan en el fondo son buenas, si flotan son malas. En este caso todas son buenas, pero tenemos que tener cuidado cuando compramos, que puede haber casos desafortunados. Por ejemplo, a estas las compré en un supermercado. Todas están flotando, pues no sirven. Cuando las abrí descubrí que todas están podridas total o parcialmente. Por lo tanto, no nos son útiles, no podemos germinarlas. Por ejemplo, incluso esta con solo la punta dañada, siendo la punta la más importante. Las que están así no germinarán. Aquí tengo algunas compradas de un vendedor ambulante de castañas asadas. Las castañas son de muy buena calidad y frescas. Así debería verse una castaña buena para la germinación. Al presionarla se nota su dureza. También las meteré en agua para comprobarlas. No flota ninguna, todas son buenas. El siguiente paso es mantenerlas en el agua durante 24 horas. Esto va a acelerar mucho la germinación. Así debería verse por dentro una castaña buena para germinar. Pelar la corteza no es un problema, incluso ayuda a forzar la germinación. Aquí se puede ver la punta de la raíz. Pelaré unas castañas en la punta para forzar la germinación. De esta manera el agua entra en el interior más fácilmente y la raíz puede salir mucho más rápido. Pondré algunas peladas y algunas enteras para ver cuál es la diferencia.
Eso es bastante, no hay que pelar más. Las voy a poner a todas en la arena. Para algunas usaré un poco de canela. Encontré información en internet que eso ayudaría a forzar la germinación, o al menos tendría un efecto fungicida. En la arena las pongo como se muestra en el vídeo. Luego pongo un poco más de canela. Pondré también sin canela para ver si hay alguna diferencia. Finalmente las tapo con una fina capa de arena. La arena debe estar un poco húmeda, no empapada con agua, solo húmeda. Luego pongo la tapa y las guardaré en un sitio oscuro. En unos 5 o 7 días veremos los primeros resultados. Esta es la primera que ha germinado. Supongo que es una de las peladas. Aquí hay unos 10 días desde que las puse en la arena. La raíz es de unos 5 centímetros. Ahora las sacaré para ver cómo se han desarrollado. Parece que las sin pelar aún no han germinado. En cambio las peladas han germinado. Esta es la primera. Ahora la voy a sacar a la segunda. Tiene un muy buen desarrollo. Estas son de las que les he puesto canela. Sacaré también de las otras para ver su evolución. Aquí también han germinado las sin pelar, no solo las peladas. No creo que la canela tenga algún efecto. Algunas están muy desarrolladas, otras menos. Aquí tengo otro lote germinado. La mayoría ha germinado y tiene un muy buen desarrollo.
Hay algunas que aún no han germinado. Las lavé para que se vean mejor. Como se puede ver, el desarrollo es muy bueno. Es el momento ideal para trasplantar. Como las terminé en invierno, las plantaré en botellas de plástico para reciclar. Elegí botellas de 5 litros. Es muy importante poner en recipientes altos para que puedan desarrollar buenas raíces. También se pueden colocar en macetas o cualquier tipo de contenedor compatible. Si germinas en primavera y el tiempo lo permite, puedes ponerlas directamente en la tierra. Hago un pequeño agujero donde pondré la castaña. La pongo al lado del borde para seguir su evolución. En el centro sería perfecto porque no estará expuesta a la luz. No debe de estar completamente cubierta con sustrato, así es perfecto. Como tengo muchas germinadas, pondré más en la misma botella. A esta la pondré en el centro. Cubrí con papel de aluminio para mantener la oscuridad para la raíz. Aquí estamos después de una semana. La raíz ha crecido mucho. En los primeros días la raíz tiene un crecimiento muy rápido. Se puede ver que las primeras hojas comienzan a aparecer. Aquí estamos después de un día más. El tallo comienza a buscar luz. La otra es un poco más lenta. Así es como se ven después de un nuevo día de vida. Otro día más.
Estas no son las únicas, he plantado más. El desarrollo es similar. En caso de que me haya olvidado algo, lo pondré en la descripción de este vídeo. Además, si encuentras errores o afirmaciones incorrectas, usa el apartado de comentarios para opinar. Todas las adiciones y correcciones son bienvenidas. También en los comentarios puedes, si tienes preguntas, preguntar cualquier cosa sobre el tema de este vídeo. Responderé a todos los comentarios relacionados con el tema de este vídeo. Aquí ya estamos después de otros días más. Se puede ver que las plantas tienen un muy buen desarrollo. Y el crecimiento es muy rápido. Aquí tengo un lote nuevo. Después de unas pocas semanas, las plantas están muy bien desarrolladas. Tienen hojas grandes y sanas. Así es como se ven las plantas después de otras algunas semanas más. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y con esto me despido hasta un próximo vídeo.